La filosofía frente al objeto cuántico. Un ensayo de José Agustín López Mosqueda y Vicente Aboites. Resumen. Con frecuencia la física cuántica y con ella la historia de su desarrollo suele presentarse como uno de los logros científicos e intelectuales más destacados del siglo XX. Por otra parte, y es algo que no resulta del todo novedoso, se sabe que la caracterización de esta área de la física como revolucionaria ha dependido en buena medida de sus consecuencias a nivel científico y teórico experimental, pero también a nivel de los problemas filosóficos que ha ventilado desde su origen. No obstante, desde el punto de vista de la filosofía, consideramos que si bien el conocimiento que se tiene actualmente de los horizontes filosóficamente fecundos de la física cuántica no es del todo limitado, es necesario, a favor de una mayor profundización, volcar nuestra atención en el problema ontológico del objeto cuántico. En este sentido, este trabajo presenta el esfuerzo de colaborar y elaborar una reflexión filosófica frente a la cuestión sobre la naturaleza del objeto cuántico. Una suposición de orden general advierte en principio que la realidad está compuesta de objetos, cosas o entidades mismos que se encuentran en cualquier teoría tanto física como filosófica. Frente a ello y como actividades fundamentalmente generadoras de conocimiento efectivo, la física, así como la filosofía, necesariamente deben asumir el compromiso de definir y delimitar el estatus ontológico de las entidades que postulan. De cara a esta consigna, la física cuántica supone una significativa dificultad en la materia ontológica, dado que al interior de sus presupuestos fundamentales, el comportamiento y las propiedades de las entidades subatómicas implican la violación del principio ontológico de identidad y otras de sus formas, como las relaciones de causalidad. La descripción del mundo físico manifiesta en la teoría cuántica introduce elementos como la incertidumbre, la no identidad y la falta de localidad puntual, lo que en términos generales implica, por un lado, la emergencia de un nuevo tipo de cientificidad y por otro, la auténtica reformulación ontológica, dado que los objetos de la teoría cuántica distan de ser los exhibidos por la física clásica, surge la interrogante acerca de cómo son ontológicamente los objetos postulados por la teoría con las peculiaridades exhibidas por la física cuántica, que son como son y qué determinaciones ontológicas tienen, es decir, qué ontología subyace en estas entidades y qué tipo de ontología implica la teoría cuántica. Con esto en consideración, se discute que el enfoque ontológico de la física cuántica en términos de potencialidad, actualidad, guarda semejanza respecto a los conceptos acto y potencia utilizados en la metafísica de Aristóteles,
para explicar el devenir del ser. Finalmente, se señala que la ontología intrínseca de la mecánica cuántica exhibe abiertamente que la realidad, lejos de ser simple, concreta y unívoca, implica una creciente complejidad. El examen filosófico ontológico del objeto cuántico conduce a afirmar que la ciencia contemporánea ha adquirido paulatinamente un carácter multiparadigmático, manifiesta de manera significativa la necesidad de incorporar nuevos conceptos, nuevos horizontes de representación y nuevos modos de ser. Introducción. La física y la filosofía constituyen dos áreas del saber humano que desde sus orígenes han dirigido sus esfuerzos a estudiar, examinar y comprender lo que quizás representa el problema más fundamental de la humanidad, el problema de lo real. La historia del pensamiento filosófico y científico en buena medida se ha caracterizado como el escenario en el que convergen múltiples teorías, pensamientos y reflexiones centrados en dicho tópico. Para la filosofía, el problema de lo real ha sido un tema central, pero en los últimos años, las ciencias naturales y en particular la física se han convertido en un destacado referente en lo que respecta al conocimiento y examen de dicho problema, teniendo como consecuencia que en la actualidad la filosofía y la física, tal como ocurrió durante la modernidad, devengan en colindantes. Ahora bien, las teorías físicas contemporáneas, como la teoría cuántica, la teoría de la relatividad o el modelo estándar de partículas elementales, representan hasta hoy la última palabra en lo que se refiere al conocimiento de los componentes elementales del mundo físico. En su conjunto, estas y otras teorías involucran una concepción del mundo físico y en virtud de ello incorporan un fuerte componente filosófico. Frente a esto, y desde el punto de vista de la filosofía, se hace necesario asumir que toda concepción del mundo físico debe contemplar e involucrar una o más teorías físicas, ya que éstas revelan por su cuenta una porción, una faceta o una cara de la realidad. Naturalmente, ni la física ni la filosofía afirman categóricamente qué es lo real o qué es la realidad. Para la filosofía, esta es una cuestión abierta, no clausurada y sin respuesta. Por su lado, la física actual no le interesa saber qué es la realidad, antes bien le compete el describir un fragmento, un horizonte de la misma en términos de realidad física. La física es en sí misma una descripción peculiar de la realidad. Por otro lado, partiendo de una suposición de orden general, se sabe que la realidad se encuentra compuesta de entidades y estas se encuentran invariablemente en cualquier teoría, tanto física como filosófica. En cualquier caso, toda teoría debe, por principio de compromiso ontológico, definir y delimitar el estatus ontológico de las entidades que postula. Empero, en el terreno de la física, la teoría cuántica supone, como ninguna otra teoría, una significativa dificultad de cara a esta exigencia, ya que el comportamiento y propiedades de las entidades subatómicas
parece conducir a la violación y posterior anulación o suspensión del principio ontológico de identidad. Introduce en la descripción de sus fenómenos elementos como la incertidumbre, la ausencia de determinismo causalista. Resulta, empero, en el terreno de la física, la teoría cuántica supone, como ninguna otra teoría, una significativa dificultad de cara a esta exigencia, ya que el comportamiento y propiedades de las entidades subatómicas parece conducir a la violación y posterior anulación o suspensión del principio ontológico de identidad. Introduce en la descripción de sus fenómenos elementos como la incertidumbre, la ausencia de identidad y la falta de localidad puntual. En contraste, los objetos de la física clásica, descritos a través de un determinismo causalista, resultan plenamente cognoscibles e intuitivos como cuerpos con relaciones espacio-temporales definidas. Frente a este panorama es indispensable preguntarse filosóficamente cuál es la naturaleza ontológica de las entidades cuánticas, es decir, qué determinaciones ontológicas tienen, e intentar detallar en la medida de lo posible la ontología subyacente de la física cuántica. El cuestionamiento respecto a la naturaleza ontológica de las entidades cuánticas no es ingenuo, dado que resulta indispensable exhibir a manera de consigna filosófica que la teoría cuántica y sus consecuencias supone una ruptura, una mutación ontológica a todo nivel de representación, ruptura que tanto científica como filosóficamente no resulta de fácil asimilación. La física cuántica en su despliegue trajo consigo una mutación sin parangón en la que entra un juego nuevo, tipo de cientificidad, un nuevo tipo de objetividad y, en el fondo, un nuevo tipo de ontología. El propio Max Planck, 1941, pionero de la mecánica cuántica, aseguraba, pese al recelo ocasionado por su orientación científica ortodoxa, que resulta fundamental en física poner en ejercicio una nueva cientificidad, es decir, una nueva manera de hacer ciencia. Y esto es algo que va más allá de la voluntad de las comunidades científicas, pues ocurre por la propia necesidad de la ciencia. A su vez, Louis de Broglie, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, entre otros físicos que formaron parte de la segunda oleada de físicos cuánticos, coincidirán en la opinión de que el hecho de encontrarse o postular en una nueva física objetos escurridizos o nuevas entidades situadas más allá de la representación de objetos en el orden de lo ordinario, indica que, en efecto, es necesario concebir un nuevo tipo de objetividad acompañada de una ontología que contemple estos objetos, cuya existencia peculiar está definida por la simultaneidad, la no localidad, la no identidad, la no permanencia, y cuyo acceso a nivel epistémico sea capaz
de contemplar elementos tales como la disgregación, la aniquilación y en fin, la nueva forma de empiria, diametralmente opuesta al contacto empírico puro, más propio de la física clásica. Es notable que los desarrollos y consecuencias de la física cuántica involucran el replanteamiento de conceptos de marcos teóricos y por ende la redefinición de nociones tales como objetividad, realidad e incluso existencia, lo que da lugar a un horizonte de problemáticas extracientíficas. En virtud de ello, la física actual necesariamente debe ser objeto de una reflexión filosófica en la medida en que el horizonte de representaciones de la ciencia contemporánea, sus consecuencias y sus resultados calan profundamente en la visión humana de la totalidad y en la interpretación de lo real a partir de ella. Heisenberg señalaba acertadamente que todo trabajo científico está basado consciente o inconscientemente en una posición filosófica o una determinada estructura mental que prestan al pensamiento un sólido punto de partida. Sin esta definida actitud, los conceptos y las asociaciones de ideas difícilmente podrían alcanzar el grado de claridad y de lucidez esencial para el trabajo científico. La mayoría de los científicos están dispuestos a aceptar nuevos datos empíricos y reconocer nuevos resultados con tal de que quepan dentro del marco de su posición filosófica. Pero en el curso del programa científico puede ocurrir que toda una gama de datos empíricos solo puede ser cabalmente comprensible haciendo el enorme esfuerzo de ensanchar el marco filosófico y modificar la misma estructura del pensamiento. Si se atiende la exigencia de Heisenberg, resulta evidente que la ciencia, además de asumir la responsabilidad de examinar las implicaciones de su propio quehacer en constante evolución, aparición de nuevos datos, teorías, enfoques, entidades, debe tomar plena conciencia de la necesidad fundamental de acompañarse de una filosofía con carácter abierto que se encuentre posibilitada antes que a confrontar, fundamentar o justificar las elaboraciones de la ciencia, a gritar los ojos, a girar los ojos hacia sí misma con un enfoque crítico. Con ello a la vista y de manera tangencial, el presente examen también pretende el contribuir a una reflexión justamente sobre el estatus actual de la filosofía. Esto importa en la medida en que actualmente la filosofía, más que la propia ciencia, se ha mostrado desprovista de un compromiso ontológico frente a sí misma y frente a importantes esferas de la actividad humana, como lo es la propia física. A propósito de ello, es viable adelantar que una de las grandes insolvencias y limitaciones del discurso filosófico actual es, siguiendo a Adorno, el haberse olvidado de las ciencias naturales como si éstas fuesen una especie de enemigo público, para pasar a centrar su atención en un espacio más cómodo, más seguro, más frívolo y autocomplaciente como el terreno de lo espiritual,
lo religioso, lo político o lo artístico. En este estado situacional, el examen del objeto cuántico resulta el pretexto oportuno para ensayar o acaso abrir esferas de reflexión autocrítica que, tanto a nivel de la ciencia como de la filosofía, contribuyan a comprender de una manera integral e integradora la realidad. En otras palabras, el propósito del presente trabajo, como se advierte, es el de establecer una reflexión en torno al objeto cuántico en su sentido ontológico, es decir, pronunciarse, al menos provisionalmente, respecto a cómo ha de ser entendido el objeto cuántico. Este ejercicio al mismo tiempo permitirá evaluar las condiciones en las que se encuentra la ontología frente a la física y la posibilidad de su reformulación de cara a la ciencia contemporánea. Para obtener este cometido es importante tener en consideración tres momentos. A. Advertir que los objetos de conocimiento de la física actual difieren ontológica y epistémicamente respecto a los objetos descritos en concepciones anteriores. B. Reconocer la importancia que tienen las varias interpretaciones de la teoría cuántica al momento de tratar de comprender la dinámica ontológica de sus entidades. Y C. Identificar los principales problemas ontológicos que se hacen manifiestos en la teoría cuántica y que inciden directamente en la comprensión de las entidades cuánticas. Los objetos del conocimiento. A inicios del siglo XX, múltiples ramas de la física manifestaron un desarrollo significativo y sin precedentes. Entre ellas, la teoría de la relatividad, la teoría cuántica y más recientemente el modelo estándar de partículas elementales, la teoría de la gravedad cuántica y la llamada teoría de supercuerdas. Estas teorías han puesto en marcha una nueva cientificidad, un nuevo modo de hacer ciencia en virtud de que han desarrollado sus propios condicionamientos lógicos, epistemológicos y ontológicos. En consecuencia, dichas teorías han adquirido una característica compartida, generación, y aún lo hacen, una nueva representación del mundo físico que se encuentra radicalmente distanciada del sentido común de las representaciones ordinarias del ser humano. En este contexto existe una clara diferencia entre la ciencia moderna y la ciencia contemporánea. La medición, la experimentación, la observación y demás procedimientos en materia de investigación de la física clásica moderna fueron formulados a escala de las representaciones sensoriales ordinarias. En este sentido, por ejemplo, comprender las relaciones matemáticas utilizadas por Newton para explicar los fenómenos naturales no significó en la modernidad una seria dificultad conceptual en la medida en que no existía ningún impedimento lógico, teórico o metodológico para representar los objetos de los que hablaba la física. Un cuerpo se asume como perfectamente ponderable, situado en un tiempo y un espacio, con movimiento, con regularidades, etc. Por su lado, en el mundo subatómico estudiado por la física actual, se supone que los constituyentes últimos de la realidad física son los quarks y leptones que, unidos
por gluones. Componen las partículas elementales de las que está hecha la materia, como último reducto de la realidad. Estas partículas, unidades, no se ven en el sentido de la observación empírica clásica, ya que en este punto las pruebas experimentales de su existencia las caracterizan como datos. Estas entidades además son difícilmente discernibles, carecen de identidad, de continuidad y suelen poseer una existencia intermitente. Frente a esto resulta oportuno preguntarse cómo es posible que los bloques de materia, los objetos con los que se interactúa en la vida ordinaria, estén hechos de entidades de esta naturaleza. Esta situación revela que el encuentro con estos nuevos objetos de conocimiento producidos, estipulados, ponderados o postulados gracias al trabajo científico, aleja a los mismos de la intuición inmediata y de las representaciones ordinarias. Esto supone sin duda una fractura sin parangón del sentido de realidad, situación que no había tenido lugar ni en la ciencia premoderna ni en la moderna. Por vez primera la ciencia revela una realidad más amplia y estructuralmente a nivel ontológico distinta e irreductible. La ciencia contemporánea, a diferencia de lo que se creyó en el desarrollo de la ciencia clásica moderna, se encuentra imposibilitada para esclarecer la totalidad de fenómenos que rodean al hombre y, por el contrario, pone de manifiesto que la totalidad es intrínsecamente compleja. Lo que se conoce en la realidad no es más que un fragmento, una punta del iceberg, una pieza por demás acotada de lo real. Este es el tipo de problemas que están en juego en la física contemporánea. Frente a semejante panorama, una filosofía razonable y carente de prejuicios, en última instancia, tendría que advertir que la física impone un sentido de realidad y corresponderá a la filosofía el esclarecer los componentes, directrices, lineamientos y consecuencias de este sentido de realidad. En otros términos, la filosofía debe asumir como una tarea prioritaria el análisis de los objetos, entidades postulados en este caso por la física, ya que ello recae directamente en la cuestión del conocimiento efectivo de la realidad del mundo, asumiendo como premisa epistemológica y ontológica esencial que el conocimiento del mundo es el conocimiento de algo, sean entidades, objetos o percepciones de objetos. En esta tónica es evidente que el asumir un realismo ingenuo o provisional en su generalidad como un supuesto científico, lo que puede constatarse desde 1900 y hasta finales del siglo XX, no es gratuito. La física, en su actividad, que es el estudio de la estructura del universo, debe partir de la idea de que existe una realidad externa a examinar, sin preguntarse qué es esa realidad, una realidad con objetos de conocimiento cuya naturaleza se debe esclarecer. Naturalmente, tanto la física como la filosofía pretenden comprender y dotar de sentido a la realidad y a sus objetos, pero desde sus propios parámetros y marcos de referencia encaran la cuestión en torno a los objetos del conocimiento de forma distinta. La física, hacia finales del siglo XX, comenzó a abandonar paulatinamente
las pretensiones de la visión heredada de la modernidad, según la cual el quehacer de la propia física consistía en desentrañar o develar la realidad tal cual es esencialmente. Esta visión consideraba que el conocimiento de los objetos del mundo físico era efectivo conocimiento de la realidad, es decir, que la propia física era, más que otras áreas del saber y actividad humanos, la única capacitada para conferir estatus ontológico a los objetos de la naturaleza. Los avances científicos que a juicio del siglo Los avances científicos que a inicio del siglo detonaron la revolución cuántica y relativista como una verdadera revolución epistemológica contribuyeron al mencionado abandono de esta visión. Es así que la física adquirió a la postre una madurez que le permitiría asumir tanto ontológica como epistemológicamente lo que los objetos de la ciencia no se desentrañan en su naturaleza última, sino que son entes de inferencia. La realidad no se devela, la naturaleza se interpreta. Las nuevas teorías se alejaron de sus ideales modernos para aceptar que la propia ciencia no está en posición de conferir estatus ontológico a lo existente. Por su parte, la filosofía, de igual modo que la física, con las transformaciones científicas gestadas a finales del siglo XX y principios del siglo XIX y principios del XX, también habría de llegar, no sin serias dificultades, a un replanteamiento en torno a su capacidad de hacer frente a lo real. La filosofía venía sufriendo los efectos de un alejamiento de la metafísica que se puso en marcha desde Kant. Entra en crisis así la filosofía que, llegando hasta las últimas consecuencias, pretendía abarcar el conocimiento efectivo de la totalidad de lo existente. Se trataba de una filosofía metafísico-ontológica que en lo epistemológico buscaba engendrar los fundamentos absolutos del saber humano, presentando explicaciones finales de la realidad con un carácter universal, absoluto e incuestionable. Estas pretensiones, a la luz de los nuevos descubrimientos científicos, devendrían en infantiles y anacrónicas y obligarían a la filosofía a adoptar una actitud mucho más crítica y autocrítica. En efecto, si el saber científico comenzaba a asumir que su quehacer se limitaba a dar explicaciones parciales con carácter de suficiente, sin buscar principios universales y necesarios, comenzaba a resultar evidente la necesidad de abandonar el universalismo y las pretensiones de absoluto. La revolución de la física, más allá de transformar la propia ciencia, mostró que los objetos de conocimiento son mudables y explícita o implícitamente exigió la adquisición de una nueva responsabilidad epistemológica y ontológica para con la interpretación de lo real. En consecuencia, dado que la filosofía es ante todo una actividad reflexiva que dota de sentido al horizonte de posibilidades de toda actividad humana, es necesario que se involucre de manera profunda en aquello que constituye la última palabra en lo referente a interpretaciones de la realidad, la física. En las últimas décadas,
los desarrollos de la física, en este caso particular la teoría cuántica, como nunca antes se han demostrado más que filosóficamente propicios para contemplar como tema de reflexión y discusión la problematización sobre el sentido de la realidad y sus objetos. Si se asume de entrada que la condición indispensable de toda disciplina científica es la postulación de un objeto de estudio a través del cual pueda interpretarse, conocerse, estudiarse o reinterpretarse la esquiva realidad, sin duda es evidente que la filosofía deberá hacerse cargo de dichos objetos y de las implicaciones de su postulación. Mecánica cuántica y sus interpretaciones. Al tratar de hacer una reflexión en torno al objeto cuántico, es de suma importancia advertir que la mecánica cuántica, desde sus orígenes y hasta la actualidad, y en buena parte debido a la naturaleza de los fenómenos que estudia y la falta de consenso respecto a su formalismo, ha dado lugar a un número significativo de interpretaciones, unas veces colindantes y algunas otras contrapuestas. Este abanico de interpretaciones supone además la puesta en escena de múltiples problemas ontológicos. Naturalmente, dichos elementos problemáticos no pueden ser pasados por alto en una reflexión como la que se presenta aquí. No obstante, no corresponde al presente trabajo el realizar un análisis exhaustivo respecto a las interpretaciones alternativas de la mecánica cuántica y sus respectivos problemas ontológicos emergentes, puesto que nos limitaremos a examinar las consecuencias ontológicas del formalismo estándar de la teoría cuántica, sin considerar las cuestiones correspondientes a los formalismos de otras propuestas. Por otro lado, la emergencia de nuevos problemas ontológicos como los ventilados por la teoría cuántica pueden surgir peligrosamente la idea de que así como hay diversas interpretaciones, hay diversas ontologías. Una afirmación semejante es no solo arriesgada, sino francamente irresponsable, ya que con facilidad puede conducir a un relativismo estéril, a partir del cual se pretenda discutir la ontología individual e infinita de cualquier artificio. Lo que resulta filosóficamente importante en este contexto es que la ontología contemporánea debe, sin pretensiones reduccionistas, transformarse con miras a la unificación, comprendiendo, asumiendo y contemplando la introducción de nuevos elementos problemáticos. Lamentablemente, la propia emergencia de nuevos problemas ontológicos en la ciencia contemporánea parecen contribuir de forma contraria a este propósito. Por los motivos arriba señalados es que las siguientes líneas presentan únicamente una visión panorámica tanto de las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica como de algunos de los problemas ontológicos de la misma que eventualmente podrían aparecer a lo largo de esta pesquisa. Antes de mencionar algunas de las interpretaciones más destacadas de la mecánica cuántica y siguiendo en toda esta sección a Claudia Banein, es importante señalar que todas ellas, o al menos la mayoría, son propiamente intentos de pulir
el ambiguo formalismo de la teoría, introduciendo con este propósito nuevos elementos teóricos o perfeccionando los ya existentes. Con este objetivo, múltiples propuestas han confrontado y han tratado de dar respuestas a diversos elementos problemáticos que bien pueden ser considerados como característicos de la propia teoría cuántica, entre los que destacan el estatus ontológico de la función de onda, la posibilidad de considerar a la teoría como local o no local, examinando el fenómeno del entrelazamiento cuántico, la discusión sobre el carácter completo o incompleto de la teoría, de acuerdo al examen del comportamiento determinista o indeterminista del universo subatómico, los límites del indeterminismo cuántico, el sentido físico del colapso de la función de onda en el proceso de medición y la de coherencia cuántica, la integración del formalismo cuántico al clásico para explicar la estabilidad del mundo físico. Estos elementos de índole problemática son los que han primado de manera significativa en las controversias respecto a la comprensión de la mecánica cuántica y se encuentran en la raíz del conflicto entre interpretaciones que dicha teoría implica, lo que sin duda ha enriquecido enormemente desde su desarrollo. Por otra parte, resulta necesario insistir en que de manera significativa y acaso fundamental, los problemas ventilados, examinados y discutidos en las diversas interpretaciones de la teoría son problemas de índole extracientífica y son problemas propiamente filosóficos. Esto resulta evidente ya que un supuesto fundamental en toda teoría física es que ésta, al tratar de dotar de sentido al mundo real, debe poseer un componente de integridad que se refiere a la posibilidad de pasar de un formalismo matemático a un formalismo físico, y que para que esto se lleve a cabo se hace indispensable una interpretación ontológica. Este esfuerzo por conseguir un sentido ontológico es lo que favorece y detona la emergencia de múltiples interpretaciones. Actualmente existe quizás más de una docena de alternativas hermenéuticas de la mecánica cuántica. No resultará extraño que muchas otras puedan sumarse en un futuro a la lista. Y aunque a nivel pragmático todas ellas coinciden en la operatividad de la misma, su significado ontológico sigue siendo motivo de pugnas y controversias que dificultan y acaso imposibilitan no solo el consenso, sino la tajante elección de una u otra propuesta. Claro está, sin que ello impida reconocer como enriquecedoras a una o más de estas propuestas. De manera simplificada, se presenta a continuación una breve descripción de notables interpretaciones de la teoría cuántica que en algunos puede considerarse propiamente como familias de interpretaciones. En primer lugar, destaca la interpretación de Copenhague, la propuesta más conocida por ser la primera en examinar los fenómenos descritos por la emergente mecánica cuántica. Dicha interpretación enfatiza el indeterminismo, opta por la complementariedad y niega la posibilidad de introducir variables ocultas. Además, rechaza la realidad ontológica de la función de onda. Aquí solo es un estado cuántico que define distribución de probabilidades de valores posibles.
De acuerdo con la interpretación de Copenhague, el componente fundamental en la teoría cuántica, más que la función de onda en sí misma, es su llamado colapso, la actualización de un único valor extraído de un sistema indeterminista, ocasionada por la interacción sujeto-sistema. Una interpretación heredera de esta propuesta, aunque con algunos cambios respecto a la importancia de la función de onda, es la llamada interpretación de colapso subjetivo de von Neumann, Wheeler, Wigner. De corte idealista y subjetiva, esta interpretación hace énfasis en el lugar preponderante que ocupa el sujeto en los procesos de medición. A escala cuántica, la observación y la asociación de una entidad a una medida es un proceso complejo en el que es inviable separar al sujeto observador del sistema observado y del dispositivo de observación. En este sentido, el observador no puede simplemente separarse de lo observado con la objetividad que impone la física clásica. Aquí, el sujeto observador directamente involucrado en el análisis de fenómenos cuánticos es quien determina la realidad de lo observado. Una contrarrespuesta a lo antes señalado se desarrollaría en las llamadas interpretaciones de colapso objetivo. Giraldi, Rimini, Weber. Este tipo de interpretaciones niega categóricamente cualquier relevancia del sujeto observador, dado que supone que el colapso de la función de onda puede ocurrir eventual y espontáneamente sin intervención. En el caso de los procesos de medición, el colapso de la función de onda es considerado como un quiebre o reducción de un sistema. Un intento por mejorar la interpretación corre a manos de Roger Penrose, quien ha introducido efectos gravitacionales en la estructura de la mecánica cuántica que permiten entender el fenómeno de la superposición cuántica como un evento sin continuidad indefinida, cuyo colapso sería el cambio sufrido en la energía de un estado. Otra destacada interpretación es la estadística, Valentín, según la cual la función de onda es una función estadística abstracta que no describe de un modo completo las características de un sistema, sino únicamente determinadas propiedades estadísticas de un conjunto de sistemas de similar comportamiento. En este sentido, la indeterminación no juega un papel ontológico determinante y está relacionada con principios de dispersión estadística. Destaca aquí el hecho de que este tipo de interpretaciones consideran a la mecánica cuántica por una parte como una teoría de enfoque clásico que introduce elementos estocásticos que no alteran su formalismo, y por otra como una teoría incompleta en la que la distribución de valores estadísticos abre la posibilidad de introducir variables ocultas. Algunas de estas sugerentes ideas alentaron el desarrollo justamente de interpretaciones de variables ocultas, Broglie, Bond, de acuerdo con las cuales es posible incluir variables desconocidas en el formalismo de la mecánica cuántica que permitan conservar su carácter estocástico a nivel macroscópico y completamente
de acuerdo con las cuales es posible incluir variables desconocidas en el formalismo de la mecánica cuántica que permitan conservar su carácter estocástico a nivel macroscópico y complementen la información de la función de onda, restaurando el determinismo a nivel microfísico. Por otro lado, entre el abanico de posibilidades heurísticas de la mecánica cuántica tienen lugar propuestas ambiciosas que buscan aplicar la teoría al universo completo, llamadas interpretaciones de los múltiples mundos. Everett, DeWitt, Graham. De acuerdo con estas interpretaciones, se considera que no hay un único sistema físico generalizado con su respectiva función de onda, sino una función de onda universal y múltiples sistemas y múltiples plexos de sistemas no absolutos y correlacionados entre sí. Adicionalmente, versiones más recientes de esta interpretación prescinden del colapso de la función de onda en favor de la coherencia cuántica. Turek, Wallace, proceso en el que el colapso es una consecuencia espontánea que conduce a la eventual supresión del fenómeno de superposición cuántica. Ciertamente existen, además de las tres señaladas, otras propuestas interpretativas alternativas que en su conjunto coinciden filosóficamente en el propósito fundamental de dotar de sentido ontológico a la realidad descrita por la desafiante mecánica cuántica, afrontando en la medida de lo posible el despliegue de problemas ontológicos que genera y que son de naturaleza abierta. Desde luego, la somera descripción anterior no hace justicia a la profundidad de los aspectos formales que intervienen en cada interpretación, ni atiende con detalle los distintos matices, contrastes y conceptos contenidos en estas. No obstante, tener a la vista algunas de las propuestas interpretativas de la mecánica cuántica resulta ilustrativo en la medida en que, al reflexionar en torno al objeto cuántico, pueden identificarse algunas directrices problemáticas esencialmente ontológicas. Al igual que el caso de las distintas interpretaciones de la teoría cuántica, resultaría poco viable y pretencioso abordar aquí lo que representaría el corpus de problemas ontológicos a los que da lugar la mecánica cuántica. Empero, es necesario identificar aquellos que inciden directamente en la caracterización y configuración del objeto cuántico. Tenerlos a la vista contribuirá significativamente a la comprensión, al menos provisional y no definitiva, de las esquivas entidades cuánticas, principal motivo de la presente reflexión. Véase Fortín y C. López. Problemas ontológicos. Se sabe que uno de los principales desafíos epistemológicos y ontológicos de la mecánica cuántica lo constituye la enorme distancia que guarda esta respecto a la física que le antecedió. La descripción del mundo físico de la teoría, así como la naturaleza de los fenómenos que estudia, están lejos de obedecer a los condicionamientos lógicos y ontológicos de la física clásica, y en contraste parece dejar invalidados dichos condicionamientos. Se prescinde del principio de identidad de las relaciones de causalidad, se introducen elementos estocásticos en el
comportamiento de los procesos naturales y se tornan ubicuas las relaciones de indeterminación. Frente a este panorama, ¿qué condiciones ontológicas específicas adquieren los objetos estudiados por la mecánica cuántica? Para tratar de responder a este cuestionamiento es necesario identificar qué problemas ontológicos plantea la teoría. Lo que hace problemático a un objeto cuántico y motivo de cuestionamiento es que dicha entidad no puede ser descrita en el marco de la física clásica, es decir, el objeto cuántico no se comporta de manera ordinaria ni puede ser comprendido mediante intuiciones habituales. Este objeto solo puede ser atendido de acuerdo con la descripción del mundo proporcionada por la mecánica cuántica y se torna poco convencional debido a la introducción de dos factores ontológicamente problemáticos inherentes al formalismo y descripción de la realidad física de esta teoría: la superposición y las relaciones de incertidumbre. Ambos elementos representan los dos pilares fundamentalmente sobre los que se sostienen la mayoría de las discusiones en torno a la naturaleza ontológica de los objetos cuánticos. En primer lugar, es necesario entender qué implica la superposición como rasgo característico de la mecánica cuántica. De acuerdo con la física clásica y el sentido común, un objeto posee determinadas propiedades que constitutivamente lo hacen ser lo que es. No puede poseer y no poseer una propiedad al mismo tiempo, puesto que resulta un tanto pedestre hablar llanamente de objeto con propiedades. La física considera más apropiado hablar de estado. En este sentido, el objeto con propiedades que le son suyas no es otra cosa que un sistema en un estado con valores definidos. No obstante, en un sistema cuántico no hay estados definidos, sino combinaciones de estados que forman un estado posible. En el caso cuántico, esto se conoce como superposición. Por ejemplo, en el conocido Gedanken-Experiment del gato de Schrödinger, el gato se encontraba en un estado de superposición vivo-muerto. La condición de superposición en un sistema cuántico, como puede intuirse, resulta ontológicamente problemática, pues resulta que las entidades cuánticas tienen y no tienen propiedades simultáneamente. Este problema conduce a cuestionar si en realidad existe la superposición en la naturaleza como condición objetiva, si bien difícilmente observable, lo que epistemológicamente equivaldría a llegar a un punto límite de nuestro conocimiento, o si es la superposición una condición teórica provisional y necesaria debido al poco perfeccionamiento de la teoría o a una incapacidad técnico-tecnológica. Un intento de dar solución a esta cuestión es proporcionada por algunas interpretaciones estadísticas y de variables ocultas, las cuales verán en la condición de superposición un problema epistemológico único y no ontológico. De acuerdo con estas interpretaciones, en la mecánica cuántica no se examina un sistema único, sino una colección de sistemas. La superposición es aquí únicamente un estado en el que se encuentran una colección o ensamble de sistemas cuyos estados individuales no pueden ser conocidos
por limitaciones epistémicas al modo de la mecánica estadística clásica. Sin embargo, la propiedad conocida como contextualidad cuántica, establecida teóricamente en el teorema de Cochet-Specker, constituye un fuerte obstáculo para estas interpretaciones. Las interpretaciones de corte estadístico y de variables ocultas, en rasgos muy generales, consideran que todos los observables propiedades de un determinado sistema tienen valores definidos preexistentes en un mismo instante. Por su lado, la contextualidad cuántica señala que en un sistema cuántico existen observables que adquieren un valor definido, pero únicamente en un contexto específico. En este sentido, todos los observables de un sistema cuántico no pueden poseer sus valores definidos simultáneamente. De este modo, la superposición deja de ser una limitación meramente epistémica y adquiere una connotación ontológica en cada sistema individual. Según algunas interpretaciones, la superposición no es la condición actual del sistema, sino que representa la posibilidad objetiva que en cierto observable posee de actualizar sus valores. Esto ocurre así en virtud de que la función de onda que proporciona toda la información de un sistema cuántico informa posibilidades en el sentido de tendencias a la actualización. Las interpretaciones modales de la teoría cuántica, Van Fraassen, Dieks, Lombardi y Castagnino, adoptan esta posición al asumir que los estados de un sistema adjudican probabilidades a propiedades posibles. Esto implicaría en términos ontológicos que a nivel cuántico lo real no es ya lo actual, sino lo posible, dejando al objeto cuántico como un ente de posibilidad. Esta idea aparentemente exótica encontrará detractores en la interpretación de los múltiples mundos de la mecánica cuántica. Aquí la función de onda tiene un rango de aplicación universal en la medida en que el universo está constituido por múltiples mundos, en cada uno de los cuales se actualiza uno de los términos de la superposición. De manera similar, lo afirmado por interpretaciones estadísticas o de variables ocultas. Para dicha interpretación, la superposición es un estado que se aplica únicamente al universo como un todo, constituido por múltiples mundos. En cada mundo individual y específico, los observables poseen valores definidos y desaparece la superposición. En términos ontológicos y epistemológicos, de acuerdo a esta peculiar perspectiva, únicamente es posible conocer lo que se ha actualizado en un mundo particular y que puede encontrarse en potencia en otros u otro. Aquí haremos una pausa para descansar y continuaremos más adelante en este apartado.